es importante saberlo llenar, este anexo. ¿A qué me refiero? Este anexo consta de varias informaciones para no eh, pecar. 5 tipos de informaciones hay en este anexo. Si esta empresa hubiera tenido pérdida el año pasado, como no la tuvo, el año pasado si hubiera tenido pérdida, estuviera ahí negativo. ¿Entendido? Hubiera estado negativo. Pero como no tuvo pérdida el año pasado, no vamos a hablar de pérdida. Pero vamos a suponer que esta empresa el año 20 tuvo pérdida. Nos compensamos parte de esa pérdida en el 21. Entonces, ponemos año de la pérdida, 2020. Pérdida al inicio del periodo 2022. Entonces, la que me compensó, vamos a decir que tuvo una pérdida de 3 millones de pesos. Pero me compensaron y me quedó pendiente una pérdida en el 2021 que yo debo recompensármela. Me quedó pendiente esa pérdida y me quedaron 2.300.000. El índice de inflación, ¿se acuerda cuál es? ¿Se acuerda? Anexo D2, índice de inflación. Lo tomo de ahí y lo traslado para acá. Índice de inflación. Eso se multiplica solo, B por C. B por el índice. Esto se multiplica solo, B por D. Es decir, P por el resultado de D. Me da 2.300.000 pesos. Me ajustó la inflación. Como yo me hice una compensación en el 2021 y es a 4 años, entonces la del 22 es la compensación número 2. Ahí me dice periodo por compensar. ¿Cuántos periodos me quedan? 2. Entonces, ya usted vea cuánto me va a compensar. Pérdida a compensar, 1.150.000. ¿Pero qué dice? Aquí dice renta neta imponible antes de la pérdida. Viene de la casilla 7 del IR2. Entonces yo debo ir al IR2 que estoy declarando. Y mire la casilla 7. Dice que yo tengo 81 millones. Renta neta imponible. 81.412.000. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Yo pongo el signo de más, me voy a formulario IR2, me ubico en esta casilla 10 y digo, esa es la 29 y para llegar a la, 80, a la 7 sería entonces rebajando la 28, la 27 y la 26. Y elimino toda esta parte de aquí, de arriba. Usted está conmigo arriba, ¿verdad? Dígame si usted está conmigo arriba antes de yo colocar la información. Sí. 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 Puse el 26 y le doy a Enter. Traje los 81 millones para acá. ¿Ya me entendió? Esos 81 millones que están aquí en la casilla 7, yo los trasladé al anexo E con una fórmula. Y aquí me dice la renta neta imponible. ¿Cuál es el porciento de la renta neta imponible de impuestos sobre la renta? ¿Cuál es? ¿Cuál es la tasa? 18. ¿Cuánto? 18. No, 27. 27. Sí, 27. Entonces, 27, desde que yo coloque el 27, vean lo que va a pasar con estas casillas. Límite de la pérdida a compensar, va a decir qué límite yo tengo y me va a decir qué pérdida me queda pendiente de compensar. Yo digo, esa es la eje en la que me queda pendiente y este es el valor que me va a dar. Entonces, ya ahí está. ¿Cuánto me va a compensar? Míralo ahí. Ese valor que está compensado, vea dónde se fue. Al IR2. Míralo ahí. De los 81 millones, me está compensando 1.150.000.
¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Entonces sigo con el formulario. Recuerden que esa pérdida es solo para practicar. No hay pérdida en ese periodo. Aquí, si yo hice distribución de los beneficios, aquí es que se colocan. ¿Entendido? Si yo hice distribución de los beneficios, ¿pero de cuáles beneficios? De lo del año pasado. No lo de esto, porque ahora es que eso se está declarando. No se puede repartir beneficios si no se ha determinado. ¿Estamos claros? Lo del año pasado, pero en esta yo creo que no hicimos. No, en este año no van. En este año no hay repartición. La repartición que hay solo del año pasado. Esta empresa no hizo distribución. Saldo de pérdida de capital. ¿Qué quiere decir saldo de pérdida de capital? Ahí está indicando cuáles son las pérdidas. Por ejemplo, pérdida de capital pendiente de compensar ejercicios anteriores. O sea, si yo tuve pérdida de capital en un ejercicio anterior, yo la voy a poner ahí. Ganancia de capital de ejercicio que se compensa. Es decir, si yo tuve una ganancia de capital, recuerdan en el inciso A, donde hablamos de ganancia de capital de periodos anteriores, yo debo colocarla ahí porque me la estoy compensando. Si tuve pérdida de capital del ejercicio en este ejercicio, entonces yo me la debo colocar. Ahora, si yo tengo un saldo de pérdida de capital a compensar en ejercicio futuro, lo voy a colocar ahí. ¿Entendió el trabalengua? ¿Por qué un trabalengua? Trabalenguas. Sí, es un trabalengua. Pérdida de capital pendiente, es decir, que estaban en el pasado. Ganancia de capital del ejercicio que se compensa. Es decir, si yo lo hice en el A, tengo que colocarlo aquí. Si tuve pérdida en el ejercicio, la coloco aquí. Y si tuve pérdida que la voy a compensar para futuro, entonces la voy a colocar ahí. Eso es lo que quiere decir. Espérense. También se pone la pérdida que voy a compensar para futuro, o sea, para el próximo año. Sí, si aquí hubiera, por ejemplo, pérdida compensable en el periodo, es esta. Y pérdida pendiente de compensar, es esta. Entonces, esa pérdida, yo la voy a poner aquí. Esa pérdida, van ahí. Pérdida pendiente de compensar, viene aquí. Porque esa va para el futuro. ¿Me entendió? Sí. Sí, ahora sí. Entonces, aquí tenemos la determinación de los anticipos. La determinación de los anticipos. Si usted se fija, 564 millones de pesos fue el ingreso. Si se fija, este es mi costo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí dice ganancia de capital en libros. Si yo tuve ganancia de capital, me la voy a poner ahí para que me rebaje el valor del anticipo. Como no tuve ganancia de capital, no la voy a colocar. Esto se llena automático desde que yo ponga la ganancia. Y intereses exentos, si yo tuve algún interés exento, entonces lo voy a poner ahí, también me lo va a compensar. O sea, me lo va a disminuir. Y por ende, la base para el cálculo del anticipo va a ser esa. Esa va a ser la base para el cálculo del anticipo. Por eso, en el IR2, ella se va a colocar ahí. Vean ahí. En la casilla B, ingreso bruto sujeto a pago de anticipo, viene de la casilla E. 167 millones, 191,857. Ahí se va a multiplicar por 1.5 y eso me va a dar el anticipo del año después de la declaración. Déjeme eliminar, para que ya cerremos este capítulo del anexo E, si ustedes no tienen preguntas, eliminar esto para que no le quede a ustedes la conciencia, ¿verdad?
Ya se quedó igual, se quedó nada más igual esta, el anexo D. O sea, la casilla D del anexo E. Eso sería lo que tendríamos como casilla, como anexo E para el ejercicio